Vamos a hacer el problema 2.18 de Introducción a la Mecánica Cuántica de Griffiths. En este problema se nos pregunta encontrar la función, la corriente de probabilidad J, que ya voy a recordaros que se define como una función de la posición y el tiempo y está definida como el número I por h barra entre 2m, siendo m la masa de la partícula, por la función de onda, por la derivada parcial de la función de onda conjugada con respecto de x, menos la función de onda conjugada por la derivada parcial de la función de onda con respecto a la posición. Bien, esto es cómo se define la densidad de corriente. Entonces se nos pide calcular la densidad de corriente para esta función de onda, que resulta ser la que se encuentra, nos lo dice el enunciado, en la ecuación 2.95. Recordad que estoy utilizando la tercera edición. Igual en vuestras ediciones es diferente. Entonces, también quiero recordaros que esa función de onda es la que nos da el libro para la partícula libre. Bien, entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es, de esta función de onda, pues calcular tanto la derivada parcial con respecto a la posición de su conjugada, calcular la conjugada, evidentemente, y calcular la derivada con respecto a x. Primero vamos a calcular la derivada de la función de onda con respecto a x. Esto es hacer simplemente la derivada parcial de esta expresión con respecto a x, con respecto a la posición, y esto nos daría la constante a por i, k, que recordad que a es, pues es un número que puede ser complejo y que es un número que renormaliza o pretende normalizar la función de onda. Pero en este caso, no sé si lo habéis visto en la teoría, pero no es una función que sea normalizable. Pero bueno, vamos a seguir. La derivada parcial con respecto a x de la función de onda sería a por i. I es el número imaginario, perdón. Por e elevado a, pues la misma función que tenemos arriba, y por kx menos h barra k cuadrado, ¿veis ahí? Entre 2m por t. Bien, sería la derivada parcial. Ahora, la conjugada. ¿Cuál es la conjugada? Pues es simplemente tomar el conjugado de todo. Conjugamos la constante, también vamos a conjugar lo de arriba de la exponente. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente cambiamos de signo. Pues lo cambiamos todo de signo y por menos kx más h barra por k al cuadrado entre 2m por t. Bien, ahora lo único que nos queda es calcular esto de aquí, la derivada parcial con respecto a la posición de la conjugada. Pues vamos a hacerlo. Esta derivada parcial es simplemente menos a por el conjugado de a por i por k por e elevado a i menos kx más h barra k al cuadrado entre 2m por t. Bien, en este punto ya tenemos todos los elementos que necesitamos para calcular la densidad de corriente y nos da que la densidad de corriente, es una función que depende de la posición y del tiempo, es igual a I por h barra entre 2m por menos a, el valor absoluto de a al cuadrado, que lo obtenemos porque tenemos una multiplicación de a por su conjugada, bien. Este a se multiplica por i y por k, y luego tenemos también un menos a, valor absoluto de a al cuadrado por i por k. Bien, entonces esto es un número menos el mismo número, pues menos dos veces ese número, con lo cual, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que i al cuadrado va a ser menos 1, y obtenemos finalmente que la densidad de corriente es h barra entre m por a, el valor absoluto de a cuadrado, por k. Y fijaos que hay una pregunta que nos dice que en qué dirección fluye la densidad. Pues tenemos que para x positivas, la densidad, no, para x positivas no, bueno, sí, que para la función esta de onda que tenemos aquí,
que fluye hacia la derecha, hacia las X positivas, aquí también fluye hacia las X positivas. Y ya habríamos terminado con este problema. Muchas gracias y hasta otra. Chao, chao.